porque está con nosotros ya para arrancar desde bien tempranito el programa del día de hoy. Gran periodista, gran amigo, bienvenido al querido Eduardo Pepe Ledesma a La Fuerza del Suelo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. No a tu ritmo, a esta hora. Cansado. No, me imagino un tipo de familia. Es muy tarde, sí, claro, 6 de la mañana. No, sí, imagino también con chicos ya adolescentes ya, así que... Así es, así es. Otro ¿Mete ritmo. siesta No o me no lo mete recuerdo. siesta? Y no. ¿No hay tiempo? No. No hay tiempo. No hay tiempo para esa cosa y bueno, ¿qué va a hacer? La vida... Y, No, hoy... y ahora menos. No, y exactamente, con tanta campaña, con Y tanta cosa... hoy menos. Claro, hoy parecía que iba a ser una siesta tranquila, apacible. Sí, Claro, hasta, que, pero no. hasta que empezaron tin. Ese fue el principio al fin. Se cayó un techo y había sido... Sí, no, complicadísimo ahí, ¿eh? Encima hoy tuvimos sobre representación de saladeños una vez más. Tuvo Pachi Machado. ¿Qué pasa acá? No sé, no, en el mundo periodístico hay muchos saladeños más de lo que la gente cree. Eso sí. Eso yo Bueno, creo que- pero es en el reparto de tareas, viste que los curuzucuateños tienen a los músicos, Ah. Cacatí tiene a los poetas, qué sé yo, a nosotros nos tocó. Porque estuvo Pachi Machado más temprano, ahora Eduardo Ledesma, ahí, gran representante de Salá. La verdad que bastante interesante ahí lo que se dio con eso, porque son un montón en el periodismo. Sí, ¿viste? Altamirano. Sí, bueno, somos más. Sí, por eso. Altamirano, Farisano. Farisano también es cierto. Claro, Carmen Charruidía, el Pipi Blanco que para descanse, qué sé yo, Una cantidad. tantos otros. Pero bueno, y justamente eso nosotros en este ciclo siempre tratamos de conocer un poquito más a los protagonistas, ¿no? Porque siempre, muchas veces pasa que en los medios como que uno pasa de largo para centrarse absolutamente en la coyuntura, ¿no? Así que me interesa mucho esto, ¿no? ¿Cómo llegó un joven saladeño al mundo del periodismo? Bueno, algo había que hacer. No, pero el periodismo a mí me agarró muy chiquito porque en el pueblo no había nada para escribir, pero había radio y en la escuela, yo hice el primer año en Salada, después me fui, cambié de escuela y de localidad, pero un profesor de lengua que yo tenía vio que, ponele, leía bien, leía de corrido. En esa época, esa radio que él estaba administrando, era una radio confesional, la radio católica, tenía tanderos en vivo y había que leer, cada media hora había que leer publicidad. Y entonces me llevó como para hacer una prueba y nunca más dejé de hacer esto, pese a que yo la radio dejé, me dediqué más al periodismo gráfico. Después ahí en Salada también se imprimía como una revistita y ahí empecé a escribir pavada, digamos, ¿no? Chismes. Y bueno, porque yo estudiaba otra cosa totalmente. Estaba en el campo, ¿no? Agronomía. Claro, biología, yo ¿no? soy técnico agropecuario. Ajá. ¿Qué te pasa? ¿Ah, te recibiste? Claro, Muy bien, qué constante. claro. Pero es claro. increíble, ¿sabes? ¿Cómo pasaste de todo el campo a...? Y bueno, y después de recibirme de técnico agropecuario, vine acá a estudiar. Tenía ganas de estudiar Derecho, no se pudo por los tiempos de inscripción. Comunicación social siempre te esperaba con los brazos abiertos. Claro, ¿Y? al 33 de marzo más o menos vos ibas y te escribías. Claro, el problema de la escuela era que tenía una especie de tesis, una monografía final, y eso llevaba un tiempo más, no se terminaba en diciembre, digamos, ¿no? Efectivamente eso es lo que pasó. Y no había chance de tomarse un año sabático, entonces había que estudiar y trabajar, y bueno, y las dos cosas, y ahí estamos, ya hace un rato largo. Impresionante, bastante de rebote quedó, así que la verdad, y bueno, mirá la carrera que hiciste. La abogacía que se habrá perdido, ¿eh? ¿Qué abogado nos perdimos, gente? Claro. Qué abogado nos perdimos, el doctor Ledesma, no me imagino así, Mirá cómo quedó todo. Y después, ¿cómo fueron tus primeros pasos, tus primeros trabajos, así ya en el mundo formalmente periodístico, en los medios acá? En Profesional, el primer trabajo profesional fue en el Chaco, en el diario La Voz del Chaco, ahí estuve un tiempo. Y ahí hice, como me fogué trabajando profesionalmente, primero haciendo policiales, después haciendo deportes y bueno, y después hice como una incursión en la política, pero no para el Chaco, sino para Corrientes. Recuerdo porque... ¿De qué año estamos hablando? Y bueno, yo terminé la escuela en el año 98, me tocó una época hermosa para todo 99. esto,
que era el 99 y todo eso. Y después, en el año 2001, bueno, yo trabajé en el 99, 2000, 2001 en el Chaco, y en el 2001 me acuerdo que hago un especial de política, porque la política siempre me gustó, y además hurgaba en los archivos. Todo eso que te gusta hacer a vos, porque viste que nosotros compartimos Sí. esa locura de andar bicheando por ahí las hemerotecas. Bueno, hice un trabajo político, pero para Corrientes. En ese momento me lo publica la versión correntina del diario La Voz del Chaco, que era El Libertador. Y bueno, y a partir de ahí empieza como a ver, ¿por qué está haciendo deporte este? Y a partir de ahí se generan una serie de contactos y termino ingresando, digamos, al diario Litoral, ya para hacer algo más parecido a esto que siempre me gustó. Qué impactante, ¿no? Porque siempre, la verdad que hemos tenido charlas con periodistas, con políticos, con gente de toda índole, tanto de este año como el anterior, y siempre volvemos, ¿no?, al 99. Siempre como que pasa algo que terminamos hablando del 99. Qué año impactante, ¿no?, para la historia, incluso de la política de Corrientes. Pero es que el 99 para nosotros es el 11 de septiembre para el neoyorquino, el 11 de marzo para el madrileño. Sí, son fechas que a nosotros... O sea, vos te referenciás con eso. ¿Qué hacías vos en el año 99 si tenés más de 20, 30 años, 40 como yo? Justo te agarra en la mitad y además en ese momento de la vida, digamos, joven ahí, estudiante universitario, qué sé yo. Además yo laburaba en el Chaco y me comí todas las caminatas de ir a trabajar y después volver y cruzar caminando el puente y rebuscársela, digamos, para poder llegar a trabajar y para poder volver a tu casa con el puente cortado como estaba, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente qué es lo que pasó esa noche previa al 17, donde estábamos con los compañeros cuando se corta la luz a las 4 de la mañana, digamos. Estábamos despiertos. Pero no sabíamos lo que estaba sucediendo hasta que después nos enteramos al otro día. Eso sí que la verdad que siempre es impactante recordarlo todo, siempre es importante hablarlo. Y además también hay un ámbito, o sea, el ámbito del periodismo siempre está en crisis. Yo estoy hace 15 años dentro del mundo periodístico, yo no recuerdo un momento en el cual no estemos en crisis y total y absolutamente mal. O sea, lo que habrá sido trabajar de periodista en esos años, estamos hablando de 99, porque todos en Corrientes nos acordamos todos del 99, pero a nivel nacional fue el del 2001. ¿Cómo era vivir, ser periodista en esos momentos? Bueno, Secacor, Quebracho, Lecop, a veces, bueno, empezó ni a hablar, digamos. Y vos imaginate eso y ahí tenés más o menos una respuesta, digamos, de cómo se vivía, de qué se cobraba. Se trabajaba, digamos, era otro momento también del periodismo y para nosotros que hacíamos gráfica era otro momento distinto. Ya empezaba me parece a mí que empezó ya la debacle, pero no era la que estamos viviendo hoy, era otro momento. Sí, es verdad, siempre de crisis, en crisis, sobre todo salariales. Hoy yo creo que estamos en un proceso de crisis mucho más grande porque a la crisis salarial se le suma la crisis laboral, la crisis de los formatos. Nosotros estamos en crisis como colectivos, estamos siendo atacados como colectivos, entonces estamos en un esquema de hiperfragmentación, trabajando para nichos. Es decir, la lógica esta de trabajar 2 horas para 1 minuto, para 30 segundos, bueno, todo eso, antes, ponele, yo todavía hago eso, por eso por ahí me refugio en los libros, porque es el trabajo más reposado, un trabajo de investigación, de ir, mirar, leer y tratar de escribir y hacer que eso rinda en un espacio, eso los medios ya no te lo dan. Y entonces, pero yo no quiero dejar de hacer eso que es lo que a mí me gusta, que es contar historias, básicamente. La vida me llevó a contar historias políticas, digamos, pero también están las otras que yo hacía siempre hice esto además. Sí, antes de llegar a eso de los libros, me interesa mucho esto, ¿no? De cómo ir analizando y cómo ir viendo los cambios en el periodismo, porque te tocó también esta etapa del inicio, quizás, de estos grandes cambios,
Estamos hablando del, no sé, el 2007, 2008, No, 2009. acordate donde nos conocimos nosotros, En el- era una transición anterior todavía, que era Claro. de la máquina de escribir a la computadora. Ujú. Esto es chino básico para... Qué grande que Todo estás, ¿Cómo te Pablo delató, Miguel? Pepe? No, o sea, la verdad que sí. La o sea, Olivetti. nos conocimos en el diario Litoral y sí, a mí me... Lo que pasa es que eran cambios tardíos ahí. No es pero que somos viejos. A mí No me había pauta. No, pero a mí me comentaban gente que estaba antes que hasta hace poquitísimos años había gente que se negaba a tocar una computadora. Claro. Que decía, esto lo que hace en computadora no es periodismo es máquina de escribir, digamos. Claro. O sea, Claro. ¿cómo fue atravesar todos esos años de grandes cambios desde la dirección de un medio como el Diario Litoral y lo que representa para Corrientes? Bueno, a mí lo que me dio eso es, yo vi esa transición y vi cómo esa locomotora, digamos, la locomotora de la informatización, se llevó puesto a lo que se pusieron enfrente. Entonces, hoy, con todo este otro proceso que es mucho más dramático, mucho más grande y todo, yo por lo menos sé que no me tengo que poner delante de la locomotora. Claro. Y bueno, y después tratar de subir, aunque sea corriendo, ¿viste? Del costado, tratar de entender el formato, de entender las nuevas tecnologías, de amigarme con la inteligencia artificial, de tratar de no perderle y no pelearme con eso. Es otro momento, hay cosas que yo no sé, cuando no sé pregunto, toda mi vida hice eso, no se me cae un anillo por eso, y no me peleo más con eso. Entonces... Tengo una consulta. Esta multiplicidad de generación de contenidos, porque digo, yo con mi celular Sí. puedo generar, ¿ayuda o perjudica el acceso a la información para vos? Para mí es lo mismo de esto de, ¿viste? ¿Cómo escondés vos un elefante en una plaza y le llenás la plaza de elefante? Digamos? Porque haya una cantidad tampoco te garantiza nada, porque lo que hace también es generar ruido, mucho ruido. Y entonces, informarse, buscar información precisa, qué sé yo, veraz, que te responda a una pregunta, todo eso lleva un trabajo. Y el trabajo ahora no es por falta, sino por exceso. Entonces es como que vos tenés que empezar a limpiar, lleva mucho trabajo. A veces no... está bien que suceda, pero por ahí el objetivo se sobregira. Y en el sobregiro hay mucha porquería, digamos, ¿no? Y ahora vos fíjate que también sucede con todos los excesos que genera problemas. La gente se empieza también a sentir como muy asediada y entonces desconecta. El que puede trata de desconectar porque esto es una cosa, bueno, ustedes lo saben perfectamente, que te genera niveles de ansiedad muy, muy grandes, porque todo el tiempo como que están sucediendo cosas, todo el tiempo como te estás perdiendo de cosas y qué sé yo. Y bueno, y eso es muy cansador. Y además porque ustedes ven con su propio teléfono celular y hacen un escroleo y te das cuenta que ahí de 10, 0,1 puede servir, el resto es todo biribiri, digamos, porque es la lógica. Supongo que en algún momento se va a estabilizar también, qué sé yo, espero. Pero esto que sea mucho no necesariamente es bueno, digamos, ¿no? Y ahora... ¿no? Manu. Sí, no, estaba pensando que en algún momento cuando se comenzó a expandir todo esto de la comunicación tan instantánea y tan democratizada, se pensaba que el mundo se iba a convertir en un gran ágora digital en el que todos íbamos a poder opinar y dar ideas más o menos constructivas y llegar a lugares y consensos o discutir ideas. Y bueno, difícilmente eso haya sucedido. Entonces yo estaba pensando, y esta es una alerta chupamedias de mi parte, que un formato que has sostenido y venís sosteniendo desde hace varios años es bastante clásico, si se quiere, que es el de la entrevista. Uh-huh. Y te quería preguntar por eso, ¿qué es la entrevista para vos? Para mí, la entrevista básicamente es nuestra herramienta básica. Bien. ¿Viste? El que hace chupetines, azúcar. Bueno, para nosotros, el que hace ensalada, verdura, bueno, nosotros tenemos la entrevista. La entrevista es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con el otro, porque es preguntar, indagar, tratar de conocer o de escucharlo. Depende, porque además es tan versátil que sirve para muchas cosas, digamos, ¿no? La entrevista sirve, hay un tipo de entrevista que sirve para reportear, hay un tipo de entrevista que sirve para indagar, hay un tipo de entrevista que sirve para conversar, hay un tipo de entrevista que sirve para perfilar, hay un tipo de entrevista que sirve para cronicar, es decir, pero siempre la herramienta, que es la pregunta. Nosotros tenemos esa herramienta básica, que es la pregunta,
Y eso nos abre todo lo otro, todo lo otro. Vos investigás en el periodismo porque primero te hiciste una pregunta. Algo te querés responder, porque si no, no... y bueno, y eso es la entrevista. Y en el caso del programa de entrevista que yo hago, que no son entrevistas de personaje, que no es que yo me siento a conversar con una persona para preguntarle sobre su vida, sino son entrevistas en general de tema. Es decir, la lógica de estas entrevistas son, bueno, a ver quién es el referente de determinado tema y vamos a hablar de ese tema con este especialista en ese tema. Y responde a una necesidad mía de curiosidad y de tratar de entender, primero yo, y después, si eso además ayuda a esa conversación pública, ponele, bueno, mejor. Pero es eso, es sentarme con alguien a conversar, hacer el esfuerzo de escuchar y de entender. Y sin preconceptos. Si vos tenés una idea que por ahí yo quiero discutir y me convence, digamos, si no, tampoco tiene sentido. Es decir, pero es lo que el periodismo debería hacer. Lo que pasa es que ahora también, viste, está como muy cerrado todo y todo es sesgo de confirmación. Claro, suena muy anticlimático, ¿no? Claro. Eso de Claro, un poco por eso iba la pregunta de la entrevista, porque es lo más... lo que más está expuesto a que el tren lo choque, digamos, ¿no? El Sí. formato 1 a 1 y estar capaz 1 hora, mano a mano, discutiendo ideas o hablando de una cuestión de actualidad, que es lo más difícil en tiempos donde la atención está tan fragmentada y hay tanta exigencia por robar 1 minuto de atención con un recorte. Claro, bueno, en este caso, viste, también en este caso yo estoy tratando de preservar ese espacio para la discusión de otros temas que no tienen que ver específicamente con la política, porque primero porque tengo otros espacios para hacer eso, y lo otro es porque a mí me interesa también un espacio de conversación, donde nadie grite, donde no se insulte, donde conversemos sobre un tema. Antes de llegar a la pregunta que realmente quiero hacer, digamos, quiero que me cuentes un poquito sobre cómo fue ese pasaje, porque sos un periodista que si bien hiciste radio, como bien dijiste, ahora estás también con la tele, con streaming, todo. Quiero saber bien cómo fue ese pasaje, si tuviste que cambiar algo, cómo fue cambiar el chip de ser un periodista de redacción a escribir libros. Mi primer libro fue como una casualidad, digamos, porque esa crónica, que mi primer libro es del 17, esa crónica era una crónica de una feria de Cacatí que sucedieron cosas ahí y bueno, yo me fui a cubrir, yo me fui como periodista, como cronista de esa feria. Lo que pasa es que después empecé a escribir, viste qué sucede, empecé a escribir, se extendió, no había diario que aguante, digamos, esa... Y entonces, yo de hecho en el diario he escrito crónicas de 4 páginas, de 8 páginas, me lo permitieron, medio que yo me lo permití también, ¿no? Y muy extensas. Hoy no resistiría eso, no hay chance. Pero esta era más larga y entonces no sabía dónde ponerla. Y ahí aparece Leo Moglia y me dice, vamos a publicar el libro. Vamos a hacer un libro, no lo vamos a vender, pero lo vamos a ir a presentar el próximo año y lo vamos a donar a la feria. Me pareció una idea genial, pero después, bueno, pues yo quiero. Después finalmente se hizo también una tirada para vender ese libro y de ahí ya no abandoné. Pero también es cierto que los otros libros, el segundo libro sobre todo, ahí es donde me parece que yo me planto en la entrevista. Hago entrevistas para la tele. De ahí estaba como en el concepto sobre el que trabajábamos, era el concepto de cross media, ¿no? Y en esa primera temporada, que yo voy por la 7ª, en la primera, hace 7 años atrás, hice una entrevista, una temporada muy nutrida, por suerte, vino gente, qué sé yo, estuvo gente de otro lado, se hizo como una buena temporada. Leo Moglia de nuevo dice, bueno, vamos a hacer el formato libro. Entonces editamos esas entrevistas en formato libro, le agregamos algunas cosas, hicimos para el formato gráfico y después hicimos como una especie de podcast. Entonces ese trabajo es como que dio la vuelta del cross media y además yo en ese momento, si hay otro, no lo sé, pero era
como que el programa también se distribuía on demand, digamos, yo distribuía por WhatsApp en ese momento. Entonces se miraba por la tele, se veía por la página, yo te lo mandaba por WhatsApp, después tuviste el libro y tuviste un podcast. Entonces es como hace 7 años, y bueno, es por acá, porque vos, un solo trabajo, en ese momento era ese el concepto, ¿no? Un solo trabajo, vos lo podías, y ahí empezás a mirar las otras posibilidades. Y cuando se te empieza a cerrar una, es también una cuestión de supervivencia. Yo tengo que seguir trabajando de esto hasta que este trabajo me abandone, y entonces tengo que tratar de amigarme con los formatos, porque si no, estamos al horno, digamos, ¿no? Ahí llegamos a lo que yo realmente quiero saber y lo que más quiero hablar, digamos, gobernadores. Bueno, Para la gente que quizás no debe faltar algún desprevenido, Eduardo Ledesma se tomó el trabajo, la gran labor de entrevistar a todo. Corrientes tiene la particularidad de que todos sus gobernadores desde el regreso a la democracia están vivos. Va casi todos. Lamentablemente falleció Perier, pero hablaste con todos los gobernadores electos. claro, Perier no fue electo. Perier no fue electo, terminó siendo de rebote, pero contame un poquito sobre ese proyecto, cómo surgió la idea, por qué decidiste hacerlo y qué sentís cómo impactó eso. Bueno, la verdad de la milanesa es que ese era mi proyecto de tesis, me lo rebotaron y tuve que hacer otra cosa. Y entonces ese proyecto quedó ahí. Cuando exactamente hace 4 años, bueno, iba a haber elecciones, yo me di cuenta que, bueno, los 7 están vivos. Digamos, ¿no? Bueno, entonces yo pues yo ya hice la investigación. Es decir, que era trabajar con cada uno de los gobiernos, mirar primero los mensajes de cada uno de los gobernadores, cada uno de sus mensajes ante la Asamblea Legislativa. Después ver hitos que están disponibles ahí del gobierno de Pocho, del gobierno de Leconte, etcétera, hitos. Escándalos, procesos, y bueno, así, hitos, ¿no? De cada uno de esos gobiernos. Entonces yo fui estructurando una entrevista con el gobernador, pero específicamente, no para que me diga que es lindo, de ojos claros, sino es, bueno, a ver, contame tu opinión de determinado tema. Porque mi intención con eso era, bueno, dejar un registro. ¿Están vivos? Perfecto. Bueno, contame tu versión. La historia después, que es otra cosa, se va a encargar de contraponer eso cuando vos ya no puedas tensionar el relato, que es cuando ya no estés. O sea, hice un trabajo que probablemente alguien pueda tomar después, cuando ya no estén. Porque hoy siguen, de hecho, cuando se publicó el libro, todos estaban no solamente vivos, sino que también todavía siguen hoy tensionando la agenda pública y a veces hasta la agenda política. Entonces, para los historiadores más clásicos, es un sacrilegio lo que hice. Para una mirada más de la historia contemporánea, bueno, es un insumo. Uh-huh. Entonces, en esa lógica yo trabajé esas 7 entrevistas y algunas fueron duras porque eran preguntas sin concesiones sobre determinados temas que hay muchos y muy fuertes. ¿Vos conocés? ¿Qué estás pensando? Y estoy pensando, por ejemplo, en la violencia política. Es decir, a la legislatura iban legisladores armados. Estoy pensando en el 99, estoy pensando en González Moreno, estoy pensando en Suárez. Es decir, eso, ponele. Y cosas que te empiezan a contar. Como por ejemplo Tato diciendo, bueno, ¿quién lo traicionó? ¿Por qué el 99? ¿Quién fue el responsable del 99? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en el libro, está bien contadito ahí. Así que vayan a Mowgli ahí. Sin spoilers. Vayan a Mowgli Ediciones y... Si ponen siesta tienen 15% de descuento. Qué lindo sería, ¿eh? No, bueno, ¿viste? No, pero ese para mí es un trabajo muy importante. Es el que más tiempo también me llevó, digamos, mucho tiempo de investigación por otra cosa, pero y después que en el medio el núcleo de la entrevista que está publicada en el libro lo pudimos grabar para televisión, porque hace 4 años justo, bueno, publicamos el ciclo de gobernadores
todo en orden así cronológico, hasta la semana antes de la elección, en agosto, con el último gobernador, que en este caso, cuando se publica el libro está incompleto, podríamos decir, porque cuando se publica, Valdés estaba en la mitad de su primer gobierno, que era justo cuando se cumplían los 40 años de democracia, y ahora está terminando su segundo. O sea, para completar el libro, ponerle falta una gestión y media, y bueno, y eso, no sé, veremos qué pasa, digamos, ¿no? De ahí se complementará todo, ¿no? Pero, ¿y cuál pensás vos que fue tu escándalo favorito en modo de chisme, ¿no? ¿Cuál fue tu escándalo favorito que vos decís, no puedo creer que esto haya pasado en cualquier lugar, y justo pasó en Corrientes? Yo no puedo creer todavía que haya actores políticos que estén todavía pululando y que hayan generado semejante nivel de escándalo, por ejemplo, en la previa del 99. Del 99 pasaron muchas cosas, como por ejemplo, esto sí te voy a contar. Grabando la entrevista con Ricardo Leconte, Leconte me cuenta, por ejemplo, su versión, después Tato me cuenta la suya, de qué pasó, por qué se pelea Tato y se va del gobierno de Leconte. Y Tato dice Año 1989. Sí, Tato dice una cosa y Leconte dice otra. Y Leconte dice, no, básicamente Tato era el ministro de Hacienda y le calentaba que yo le pida plata para Ana María Pando porque era la intendente y él quería ser intendente, digamos. Básicamente le corté los víveres. Leconte dice, lo eché, Tato dice, renuncié enojado. Lo cierto es que después Tato se convierte en intendente, le gana al liberalismo y se convierte en intendente. Bueno, esa es una historia linda, digamos, ponerle, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento dado, Leconte me dice, y está grabado para la tele y está en el libro. Nosotros nos reunimos con Pedro Brayar Procari y le dijimos, si vos lo traicionás a Tato, no te echamos. Así. Así. Impactante. No, y, bueno, lo que pasó, se te responde qué es lo que sucedió finalmente. Exactamente. La verdad que a la historia está todo, ¿no? Pero además también me impacta eso, ¿no? De la violencia política, porque hay hechos que me parece que están muy olvidados. Vos bien decís lo del legislador armado. Eso me acuerdo bien de las fotos de Miguel Fleitas, del Chingolo Díaz Colodrero, saliendo así como que amenazando. Sí, había otros, ¿eh? Una foto histórica. No, eran varios, pero justo esa foto salió histórica. Pero y además también hechos casi olvidados en la política, como lo que fue el intento de la toma de casa de gobierno, que fue en octubre del 99 también. O sea, caso que uno dice... Pues vos te acordás que la última vez que yo recuerde y que haya visto que hayan entrado a la legislatura con armas fue... En el 2009 con la toma policial, ¿te acuerdas? Claro, sí. Esa sesión caliente que destrabó finalmente el conflicto, pero ahí se vieron unos fierritos, ¿eh? Ajá. No, sí. Había que estar ahí, digamos. Había que hacer coberturas ahí. ¿Y ahora cómo estás viendo esta campaña? Había que estar. Me asusta lo tranquila que está. Determinante eso ya. ¿Viste? Sí, no, es verdad, como que... Y además también estamos en un momento, ya faltan solamente 18 días para las elecciones y no vemos tanto movimiento como quizás ha habido otros años. Yo, para el 2013, me acuerdo que quizás fue la campaña más divertida que yo he vivido en términos personales. ¿Qué te divirtió ahí? No, todo el escándalo que había, todo el folclore que se montaba alrededor entre dos modelos totalmente distintos a la apariencia, aunque sea. Ahora como que sí, una parsimonia muy llamativa. Yo creo que también gastaron mucha pólvora en Chimango antes, entonces había como que estábamos entrando como casi te diría que a la guerra. Después me parece que se mojó la pólvora por alguna razón y ahora veo también que lo que se pensaba en la previa, que iba como a ser el cuerpo principal de todos los elementos de campaña, de todas las carpas, que iba a ser lo digital, está haciendo, digamos, ¿no? Sí. Pero, viste que yo lo que veo es que por lo menos nadie desestimó, y yo creo que incluso en algunos casos se intensificó el timbreo, el cuerpo a cuerpo, el boca a boca, la calle, el barrio, el territorio. Yo veo hoy que todo el mundo está haciendo territorio. Claro. Y está haciendo, tal vez con mayor impacto, el territorio que, bueno, todas las pavadas que hay
en las redes sociales, digamos, que no hay que tampoco banalizar, digamos, ¿no? Porque ahí hay mucha violencia, hay mucha mentira, etcétera, ¿no? Hablando de eso de lo que es la campaña digital, yo esperaba, la verdad, que una mayor tiktokización, por así decir, ¿no? Solamente lo veo en un par de candidatos nada más, un Gustavo Cantero, por ejemplo, que se apuesta mucho a ese formato, pero yo esperaba mucho más de ese tipo de campaña, por así decirlo. Como que están todos muy... Bueno, pero a Gustavo le ayuda un poco su candidato a vice. Ujú, claro, sí. Que está como... Mucho No sé. contenido, mucho contenido. Mucho contenido genera, ¿no? Ponele. Por así decirlo. Por así Contenido es decirlo. contenido. Visualizaciones son visualizaciones. Está bien. No hay publicidad mala, digamos, ¿no? Totalmente. Que después te voten es otra cosa, ¿eh? Bueno, no, sí, claro. Así que, bueno, la verdad que... Pero ahora se están animando a más. Ahora, viste, estos últimos días están animando más, qué sé yo. Pasa que, hay, me parece, candidatos que no le da eso también, viste. Hay como que algunos se muestran más genuinos en determinados aspectos de esa tiktokización de la campaña y otros quedan como muy forzados. Y ahí también, no sé si te suma. Rescato esto del territorio, este diálogo entre el territorio y la calle digital, de que muchas veces, incluso estos videos que son medio tiktokeros, medio humorísticos, Sí, se generan ahí en el territorio. incluso se generan en el territorio. Los videos ¿En qué estás humorísticos que se pensando? generan en la calle con la gente, garpan más que los videos humorísticos, que es el candidato capaz Guionados. solo, guionado. Todos están buscando su momento calle Corrientes, digamos. ¿viste? Todos están buscando su momento calle Corrientes, pero de última, cuando es en la calle, efectivamente, tiene otro impacto también en las redes sociales. Y de última, lo que no se muestra en redes sociales es como si no hubiera sucedido. A ver, Claro. lo tiro Estos tiempos, acá. así Pará. que bueno. No puede ser que esa pólvora mediática se quemó cuando era el cierre de alianzas y todos los candidatos trataban de acceder finalmente a la candidatura. Puede ser, Porque puede yo ser. vi una campaña muy intensa cuando intentaban ser, y ahora que les toca discutir para afuera, en una campaña que está bastante seca de propuestas, Pero viste que ahí también vos discutís con los candidatos eso y los que son, Ay. algunos te dicen, bueno, pero eso es lo que le piden los consultores, ¿eh? Cero propuestas. Vos tenés que ir al choque, la declaración altisonante, la pavada, esa a la emoción. Sí. Buena, mala, Sí, pero sí, sí, o la emoción al fin. indignación, qué sé yo, emociones. Y entonces, bueno, no va a haber, viste que presentaron propuestas, ponele. ¿Y? ¿Alguien sabe? No entra. La verdad que no, pero bueno, la verdad que Pepe, más que agradecido por tu visita, un placer tenerte siempre, un placer escucharte. Che, qué lindo esto, ¿eh? ¿Viste? La verdad que impresionante, ¿eh? ¿Cómo se ven? Acá ya queremos hacer un sin freno para la versión 2026 o Pero hacer que un... hay que hacerla nomás. No, sí, hay que hacer para el domingo de las elecciones hay una idea que anda circulando, así que hay que andar Isidro y Robert. Acá vengan a negociar con Pepe, que está Sí, este cross media puede que no sea entre plataformas, sino entre canales. entre programas. ¿Viste? Es que uno, no sé dónde va a terminar todo esto. Esto todo se está reconfigurando. Yo veo una cosa que voy a decir, que entré acá. Estos son los fantasmas de toda esa... Sí, se habla Y mucho de sí, eso, ¿eh? nosotros, hay muchos. Estamos en el epicentro de los fantasmas de la ciudad de Corrientes. Veo, lo digo con dolores, o sea, veo muchísima gente acá, más que por ahí. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con reacciones de mucha gente, muchas personas. Bueno, eso hoy ya no se ve. Y esta lógica de trabajo lo que está diciendo es, bueno, mira dónde están las luces, dónde está la gente, qué sé yo. Y bueno, me parece que es un poco por ahí. Ojo, ¿eh? Ojo. Veremos. Así que bueno, ahí fuera está Robert y Isidro, que hay que vengan a hablar con Pepe. Pero bueno, gracias Pepe por venir, ¿eh? A ustedes, chicos, por estos minutos. Siempre está bueno también tener estos espacios para dialogar. Para dialogar, para hablar Exactamente. de Es lo que estas queremos. Es lo que queremos porque la verdad que está bueno. Esa es la idea de este formato, esa, ¿no? Poder hablar, poder charlar y sin gritarnos, sin que haya tanto escándalo. Pero bueno, gracias por venir, ¿eh? A ustedes. Seguramente estaremos hablando un poco pronto otra vez con el querido Pepe Ledesma.